y está aquí con nosotros. Eso es muy valioso. El señor Roberto Sánchez. Bienvenido, Roberto. Hola. Pero disculpe por tutearlo. No, señor bien. Sánchez, señor No, Sánchez. está bien, Roberto, Víctor. Más bien, gracias por la invitación. Sí. Se pudo dar ahora y un honor conocerte. Gracias. Y tranquilo y contento de estar acá. Mire, yo, bueno, lo más importante, ¿no? Le agradezco nuevamente por estar aquí. Muchas veces ha pasado, pues, que candidatos presidenciales se comprometen con nosotros. Usted sabe que este programa es pequeño, humilde, pero tiene todo un trabajo detrás, ¿no? Y básicamente la razón por la cual le extendimos la invitación es porque, a ver, ya es prácticamente un hecho. Esa es la primera pregunta que quisiera hacerle. Es prácticamente un hecho que usted ya pasó a una segunda vuelta. Yo sé que todavía hay unas actas, hay pendientes de contabilidad, qué sé yo, pero ya es prácticamente un hecho que usted ha pasado a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y es más, te mandé una encuesta de Ipsos. Ha salido hace unos días ya una encuesta que lo coloca en una posición casi idéntica con Keiko Fujimori. Ambos tienen una intención, ahí está la imagen en pantalla, ambos tienen 38% de intención de voto en esta encuesta realizada por Ipsos, pero bueno, ahí está el no precisa, el 17 blanco y viciado. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿usted cómo toma esta campaña que se ha dado en las últimas semanas por el supuesto fraude electoral, sobre todo liderado por Renovación Popular? ¿Y cómo toma también estos primeros resultados en las encuestas? Bueno, en realidad, ya desde antes se hablaba de fraude, irregularidades, que evidentemente han ocurrido, pero no en los estándares como para decir que se ha viciado todo el proceso electoral. ¿Usted descarta un fraude? Absolutamente. Descartado, Uh-huh. ¿no? Además, nosotros tenemos nuestros personeros, nuestras actas, validamos, sabemos cómo está, porque el tema que el sistema electoral también avance bien, tiene en la otra parte al administrado ciudadano, a los partidos, para la vigía. Entonces, cuando hay evidencias de irregularidades, nuestras actas dicen con claridad dónde están los votos, de dónde viene o no. En ese sentido, siempre hemos tenido esa tranquilidad. Además, que me parece muy importante la asistencia de los observadores internacionales. Hemos tenido varias reuniones con la Unión Europea. Como cualquier ciudadano solicita, pues, transparencia, objetividad en un proceso como tal. Entonces nosotros creemos que, según nuestras actas, claro, aguardamos el resultado final, pero tenemos la esperanza y la tranquilidad de que ya tenemos el respaldo que nos dice, empecemos en una segunda vuelta. Entiendo, pues, es un nuevo proceso, es otro proceso. Hay nuevas situaciones que hay que evaluar también para ofrecerle un programa serio, sensato, que logre mayoría política y mayoría social para cambios de fondo que necesita el Perú. Justamente ahora, pues, que usted ha pasado a esta segunda vuelta, es muy probable que las personas que están alejadas de la política, que no están tan acostumbradas a seguir las noticias, pues no lo conozcan mucho a usted. Por lo tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle varias preguntas para que la gente lo conozca y para que pueda aclarar muchas de las cosas que usted sabe. En toda campaña se dicen cosas falsas, se dicen así ataques, pero hay ciertas cosas que pues sí tienen un fondo importante. Por ejemplo, en el año 2022, usted ha sido congresista de Juntos por el Perú. Es más, sigue siendo hasta ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Sigue siendo congresista. Hay un señor llamado William Chávez, que fue subdirector del diario Puca. Y él dijo que usted le dijo a él personalmente que en el 2021 pagó a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones para ser elegido congresista. Según este señor, usted no solamente se lo confesó, sino que además le mostró conversaciones de WhatsApp y Excel de los votos que habrían sido cambiados por el Jurado Nacional de Elecciones. Mi pregunta es, ¿esto es verdad? Absolutamente falso. El proceso que condujo el señor Salas Arenas ha tenido la vigía también de diferentes entidades internacionales, nacionales, y yo logré una curul allí peleando el voto a voto. Yo soy el único congresista de Juntos por el Perú. En ese proceso fue una alianza con un invitado, que era Nuevo Perú.
Sí, claro. De Entraron, Verónica Mendoza. 5 congresistas, 4 de Nuevo Perú y en este caso yo, la quinta curul de Juntos por el Perú. ¿Usted denunció a este señor por difamación? Lo que sucede es que yo que ya participo en la política buen tiempo. Porque es una acusación bien grave la que hace. Sí, pero en su momento o cuando fuere están las evidencias, están, o sea, el que tenga denuncias que presente evidencias, ¿no? Las formalice, que no las haga anónimas y que las instancias determinen. Normalmente en los partidos políticos hay muchas pugnas porque la disputa de la representación de un partido siempre tiene adversarios, acusaciones, y que más allá de esas disputas políticas, o sea, cuando esas se trasuntan en una denuncia, perfecto. Yo creo que un político sabe muy bien que está sujeto a cualquier denuncia, a cualquier investigación, y siempre me he sometido yo a las investigaciones cuando hay denuncias pues reales y objetivas, y no solo pues de disputas políticas o situaciones que yo diría son más subjetivas que propiamente hechos, ¿no? ¿Cuál cree que haya sido la intención de este señor de decir lo que dijo? No es el único que dijo eso, ¿no? Yo recuerdo que en su momento, en la disputa misma, el propio partido con el cual disputamos también decía que había irregularidades. Y después también en el Congreso de la República también se dijo que han habido irregularidades. Se ha intentado acusarlo constitucionalmente también al señor Salas Arenas. Se ha ido infinidad de veces. Y en su momento, yo recuerdo, el primero que salió a desmentir, y está público en los videos, el propio señor Salas Arenas, a decir que ni me conoce, que él ha actuado correctamente y eso es falso, de falsedad. Entonces él en su momento, como lo aclaró de manera tan contundente y no llegó a denuncia a nada, entonces se quedó en el aire. Usted lo dejó pasar. Claro, ¿no? Te mandé un Excel. Bueno, resulta que pues estuve averiguando un poco porque... Bueno, como alguien que trabaja en prensa, pues me pasaba muy seguido, le cuento una anécdota, que cada vez que quería saber algo de su bancada, pues siempre encontraba un nombre distinto, ¿no? Primero era Juntos por el Perú, después Cambio Democrático Juntos por el Perú, después Cambio Democrático Voces del Pueblo, no, perdón, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, ha ido evolucionando, ha ido saliendo. Entonces dije, a ver, le voy a hacer un rastreo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la bancada y encontré algo muy interesante que antes de comentárselo quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que existió, como parlamentario, usted cree que existió el fujicerronismo? Absolutamente. Totalmente convencido. Totalmente convencido. Se lo pregunto porque, a ver, ahí no se entiende mucho, ¿no? Básicamente, desde arriba, de izquierda a derecha, se va viendo los cambios, ¿no? Por ejemplo, en junio del 22 se suma Humberto Acuña, en marzo del 23 se suman 4 congresistas de Perú Libre, Guillermo Bermejo, Nieves Limachi, Hamlet Echeverría y Luis Camiche, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que en julio del 2024, que es el recuadro que está abajito, usted llega, la bancada de Juntos por el Perú, llega a tener aproximadamente entre 10 a 11 congresistas y todos eran de Perú Libre excepto usted. Toda la bancada de Juntos por el Perú eran congresistas que venían de Perú Libre o de satélites de Perú Libre y el único que quedó fue usted. Mi pregunta es entonces, si usted consideraba pues que Perú Libre era tan cercano al fujimorismo, ¿por qué al final pues su bancada terminó conformada prácticamente por puro perulibrista? Gracias por tu excelente pregunta. A ver, adelante. Yo soy congresista de Juntos por el Perú. El único militante de Juntos por el Perú en la bancada que surge el año 21, que lideró Verónica Mendoza como candidata presidencial. La propia bancada de Nuevo Perú, en el contexto de la bancada de Juntos por el Perú y el gobierno del presidente Pedro Castillo, donde se me invita para ser ministro de Comercio Exterior. Sí. Bueno, la bancada de Nuevo Perú, confluyente con nosotros, quiso mantener una línea de autonomía. Sí. Y sin mi conocimiento, lo respeto también porque mayorías, minorías hablan, está bien. Ellos cambiaron el nombre de manera unilateral a Cambio Democrático solamente, y entonces yo me quejé, porque el partido que da nacimiento a una bancada no puede perder el nombre, además es la ley de partidos. Claro. Entonces quedó Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Pero nuestras diferencias se fueron acentuando porque yo he mantenido una línea como ministro de Comercio Exterior. Sí. Y en el trayecto, muchos compañeros de Perú Libre, congresistas,
fuimos estableciendo una empatía en diferentes temas. Temas de voluntad, ya sea en el voto, en leyes, en la fiscalización, y sin necesidad de ser copartícipes en nuestros mismos partidos, fuimos generando una amistad, una confianza. Y cuando... ¿Que se mantiene hasta hoy o ya no? Claro que sí, porque ellos integran la bancada. Algunos de ellos renuncian. Yo les dije la condición para ser parte de esta bancada. Nunca les dije renuncien allá y no. Ellos, cada quien por votos de conciencia, por situación de conciencia, fue renunciando al sentirse que pues ya esa línea no era la línea con la cual ellos habían ingresado a ese partido. Y así han ido saliéndose, ¿no? No solamente viniendo a nuestra bancada, por ejemplo, Guillermo Bermejo, Nieves Limache, Margot Palacios, Víctor Cutipe, Elías Varas, Hamle Echevarría, ¿no? Y entonces así la bancada pues ha ido configurándose hasta cuando los compañeros de Nuevo Perú deciden armar su propia bancada e irse. Y se van. Entonces, como la bancada ya tenía también algunos otros partidos, por ejemplo, Guillermo Bermejo, el compañero Guillermo Bermejo con Hamlet Echevarría lograron la inscripción de un partido, Voces. Entonces lo justo era que también la bancada pues tenga su identidad, por más que era una minoría, era importante que refleje, Juntos por el Perú, Voces. Varios maestros también que venían del Perú Libre también hicieron se incorporaron a la bancada y quisieron mantener su identidad de colectivo social o de donde provenían, ¿no? Y entonces se puso Juntos, Voces, Bloque Magisterial. Claro, ¿no? claro. O sea, yo, por ejemplo, ellos querían que se visibilice, y yo que soy un sobreviviente, el único congresista, tenía que también, en este equipo de sobrevivientes, en un contexto de una mayoría parlamentaria que nos aplastaba, teníamos que resistir. Yo no me iba a poner allí en asunto de decir, todos votan como yo porque yo soy el jefe. No. La mayoría de las votaciones hemos tenido consensos, pero también disensos, ¿no? Yo diría que de 10, 6 veces votábamos en una sola orientación y otras había que respetar la voluntad de cada uno. Entonces, eso ha venido configurándose, en realidad cambiando a cada legislatura las propias situaciones de correlaciones, y hoy en ese trayecto es que yo lo he mantenido como tal, ¿no? Pese a que unos están emigrando, etcétera. Bueno, hoy Voces ha perdido ya la inscripción porque no ha pasado la valla. Entonces, o sea, yo creo que más allá de las membresías, de los nombres, hay una voluntad que nos ha hecho compañeros con un grado de confraternidad y de visión de un proyecto político que en dinámica pues va reconstruyéndose también, ¿no? Algunos vienen, otros parten. Hablando justamente de esta bancada que ha pasado por todos estos nombres y usted lo ha explicado, claro, menciona usted a Elías Varas, que viene de Perú Libre, usted, Roberto Sánchez, está Silvana Robles también, que viene de Perú Libre, Jaime Quito, Margot Palacios. Silvana Robles está en otra bancada, pero es una... Claro, en algún momento, claro. Está en la bancada socialista. La bancada socialista, Pasión Dávila también creo que está en la socialista, ¿no? Y finalmente Víctor Cutipa, que sí forma parte de la agrupación también. Esos nombres son de congresistas que han buscado en esta elección del 2026 la reelección, ¿correcto? Algunos han sido reelegidos, otros no tanto. Mi pregunta es, de estos nombres que le he mencionado en particular, de los que fueron reelegidos, pues evidentemente van a ser congresistas, senadores, diputados, pero los que no han quedado van a tener algún papel en el gobierno, en un eventual gobierno de Juntos por el Perú. Nosotros estamos considerando un conjunto de aportes, liderazgos sociales, liderazgos técnicos, liderazgos políticos, comunales, de pueblos originarios del norte, centro, sur del Perú. Entonces, en esta etapa nosotros estamos configurando esa presencia diversa de los líderes, ¿no? O sea, creo que el Perú necesita no solamente que uno nomine sobre la base de cuestión de confianza quién va a liderar y quién van a conformar, sino también tener liderazgos que tengan ascendencia en la población. Por ejemplo, ¿no? En el campo agrícola pensaría pues en un experto o en un dirigente con ascendencia en ese sector para ser el vocero de esas políticas orientadas a lo que nosotros decimos, por ejemplo, la segunda reforma agraria. Y así, en realidad, en estos momentos no hemos dicho este sí, este no,
es un momento de aglutinamiento, que ahora de cara a la segunda vuelta necesitamos, pues, como decimos, vamos a tener una reunión bien importante estos días, precisamente para configurar esa realidad. Claro, algunos dicen, esperemos los resultados, bueno, pero hasta el 15 de mayo es demasiado, o sea, ya realmente hay una situación de inminencia y tenemos que avanzar, y yo creo que en muy pocos días vamos a tener la capacidad de decir, esta es la vocería, este es el equipo, estos son los cuadros, hombres y mujeres de las diferentes regiones que van a identificar y perfilar la propuesta de Juntos por el Perú. Se lo pregunto más que nada porque estos nombres en particular de congresistas de Juntos por el Perú que buscaron la reelección precisamente, ya puedes poner la imagen, son precisamente los mismos congresistas que por lo menos una vez han votado a favor de una de las llamadas leyes pro crimen. Aquí aparece Elías Varas, usted también aparece, el señor Roberto Sánchez. Quien más votaciones ha tenido es Pasión Dávila, que tiene hasta cuatro votos a favor de las leyes llamadas pro crimen, llámese la que limita el plazo de prescripción, la ley de explosivos, que blindan a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo básicamente dos preguntas. Primero, usted dice en diversas entrevistas que está a favor de la derogación de las leyes pro crimen. Sin embargo, pues ha llevado a la reelección a estos congresistas que han votado, por lo menos, en una oportunidad. Y segundo, pues usted vota a favor de esta ley 31989, que es una ley que deroga la disposición que permitía a la policía aplicar medidas inmediatas contra la minería ilegal, que tiene suscripción suspendida de Reinfo y son sorprendidos en posesión de explosivos sin autorización. Esas son mis dos preguntas. ¿Por qué llevar a estas personas que han votado mínimo una vez a favor de las leyes pro crimen? ¿Y por qué usted, cómo justifica usted su voto a favor de la ley 31989? Ya, ciertamente, en la orientación política de bancada, al provenir de diferentes, vamos a decir, orillas ideológicas, ¿no? Jamás le hemos puesto una obligatoriedad, ¿no? Hemos hecho siempre reflexión, debate y finalmente un voto de conciencia. Cada quien tiene que dar cuenta de sus actos. No hay, digamos, una directriz, todos votamos a favor de eso. Porque hay diferentes afiliaciones, varios partidos, es un bloque, ¿no? Entonces, yo diría que yo doy cuenta, en todo caso, de mis convencimientos, ¿no? Evidentemente, nosotros como propuesta general estamos levantando y decimos claramente las derogatorias de las leyes pro crimen. Claro, hay un trabajo del propio Ministerio Público y ellos refieren, claro, aquí se habla alrededor de 12 leyes, ¿no? Ellos dicen, estas 9 son las que han limitado, ¿no?, la lucha contra el crimen, la persecución del delito de criminalidad. Y en todas esas yo he votado en contra, como casi en todas estas, excepto la que tú mencionas. Y que es una de las más dañinas. Sí, que tiene que ver con una discrepancia respecto a la formalización de la actividad minera, la pequeña actividad minera, al cual yo sostengo que hay necesidad de una formalización integral, democratizadora, con 3 condiciones, ¿no? Medio ambiente, ese respeto, tributación, ¿no es cierto? Y reevaluación del régimen de concesiones. Porque en estos momentos, mi perspectiva, mi evaluación, es que esto solo favorece a los grandes titulares y nunca se va a democratizar el derecho al pueblo minero también a ser parte de la explotación de la actividad minera, porque la titular de la concesión, al exigirle a ellos un contrato del propio titular, era un imposible. En ese trayecto es que, finalmente, ¿quién hace uso de los explosivos? Bueno, ahorita el crimen organizado, ¿no? Sí, pero ¿quién compra el explosivo? Lo compran solamente aquellos que tienen autorización en esta entidad que es semi del ejército, donde se hacen los explosivos. Entonces, los que compran son básicamente también empresas vinculadas a un organismo militar o policial. Y las empresas articulan, las empresas mineras, precisamente con ese espectro. Y las empresas mineras, como tienen su polvorín, tienen sus almacenes, también hacen trayecto de los explosivos sobre aquellos que ellos organizan su actividad productiva.
Desde mi punto de vista, aquí había un asunto de discriminación y de impedimento y de persecución contra aquellos pequeños mineros que también quieren de verdad formalizarse, que quieren tener su polvorín, sus almacenes, pero que la ley se les impide porque nunca le dan el contrato, ¿no es cierto?, para poder ellos también ser parte de la actividad. Ese tema ha estado en debate y en discusión. Yo, imposible cómo voy a sostener que se trafique con los explosivos para profundizar la actividad ilegal. No, yo persigo la ilegalidad. Yo estoy en contra de la ilegalidad. Por eso todos mis votos, como tú ves allí, están clarísimos y los he hecho públicamente. Y respecto a la actividad minera, yo he sido bien claro con mi defensa acérrima, con una ley MAPE, o yo digo una nueva minería para el Perú. Mire, o sea, claro, en esta ley de explosivos libres, pues siempre se comenta, a ver, nuevamente, usted es un hombre que, digamos, sabe precisamente cuál era el origen de este proyecto de ley, porque era evidente, digamos, claro, una cosa es lo que dice el papel, pero en la práctica lo que estaba pasando era que algunos explosivos que venían precisamente de la minería informal estaban siendo utilizados para extorsiones, para cobro de cupos. Recordará usted, ejemplos hay una infinidad, ¿no? La dinamita que colocan en el frontis del Ministerio Público en Trujillo, otros explosivos que se utilizan para atemorizar a la población, pues ha quedado demostrado, se ha hecho seguimientos y ya se sabe de dónde venía y el problema que ocasiona. La lectura que puede tener la gente, claro, usted ha compartido la suya, pero, a ver, siendo prácticos, ¿no? La lectura que tiene la gente aquí es que usted vota a favor de esta ley que deroga la disposición que le permitía a la policía incautar estos explosivos, porque usted en este momento se ha convertido en alguien que respalda mucho al minero informal, al minero ilegal, y que básicamente lo hace por control político, porque usted sabe que ese es un campo que hasta porque en algún momento lo ha hecho, ¿no? Esa es la lectura que tiene la gente. Entonces, ¿cómo usted convencería a la población de que eso no es así? Sí, yo he tenido una reunión en diferentes bases de la pequeña minería, minería artesanal, ancestral, Secocha, Carabelí, Ocoña, etcétera, ¿no? Patás mismo, Rinconada. La masacre que hubo en Patás. Así es, ¿no? He estado allí, he ido, ¿no? Y mi compromiso con ellos y nuestra discusión está centrada en una nueva minería con una ley de formalización de verdad. ¿Eso quiere decir, disculpe rapidito nomás, que usted se reafirme en su votación? Te explico. A ver. Porque eso es un sí o no, no sí, más. No, es que mira, yo estoy de acuerdo con que el Perú necesita una nueva minería. Ya. Y que las exigencias son legalidad. Las exigencias son tributación, cuidado del medio ambiente y estándares para todo lo que es la formalización laboral. Pero en esa democratización, evidentemente, yo soy crítico porque ¿a quién también le han encontrado traficando con explosivos? A la propia Policía Nacional. Varias veces ha ocurrido que malos elementos, que en realidad son los que tienen la titularidad de ese negocio, también han incurrido en esta ilegalidad. Entonces no es cierto que solo hay la actividad pequeña minera, ¿no es cierto? Pero nadie dice eso, ¿ah? Yo menciono todo el espectro. Claro, ¿no? Y usted se está yendo por otro lado, ¿no? Se está yendo por el... Podemos hablar de la minería y el tema del reinfo. Añado un elemento más. Pero acá hay algo clarísimo, ¿ah? O sea, ¿se reafirma en la votación que usted hizo por esta ley tan cuestionada, sí o no? En las pretensiones que te comento, estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a una nueva evaluación y una nueva discusión, porque la base de no se reafirma entonces. ¿Podría eventualmente...? Sí, ¿por qué? Porque bajo ningún concepto, yo en ninguna de mis votaciones, en todo el ejercicio de parlamentario, he apoyado situaciones irregulares en ninguna ley. Me he opuesto tenazmente a favorecer grupos de manera ilegal. Yo sostengo por principio y lo defiendo. Y además yo no tengo trato como por ahí un señor gratuitamente ha dicho, Sánchez está recibiendo dinero de la minería ilegal. Eso es una calumnia total. Yo no le recibo un centavo ni un gramo de nada. Yo lo hago por convicciones, por acuerdos, porque creo que se debe democratizar y el Perú necesita una nueva minería más competitiva, con tecnologías limpias, con un gran banco minero que le dé el derecho al pueblo minero también a trabajar. Y que no solamente sea una minería de materias primas y pensando en los grandazos.
y en los dueños de siempre. Esa no es mi perspectiva. Viene alguien y le dice, mire, señor Sánchez, yo también estoy de acuerdo con una nueva minería, consideramos que deben hacerse varios cambios. Sin embargo, usted votó a favor no solamente de la tercera ampliación del Reinfo hasta el 30 de junio del 25, sino también a favor de la cuarta ampliación, que incluso habían por allí proyectos que lo planteaban hasta el 2030. Entonces, ¿no considera que esa es una contradicción? Por un lado, decir queremos cambiar las cosas y por el otro lado, seguir extendiendo el Reinfo una y otra vez. Se extendió la ampliación del Reinfo porque se le dio la competencia que pidió el Ejecutivo para regular, y le quitó las competencias a las direcciones regionales de todos los gobiernos regionales y dijo, yo voy a resolver el Estado. Y no resolvió nada. Ni el 1% pudo formalizar. Entonces, si el Estado fracasó en su intento excepcional de regular y de provocar formalización, entonces, ¿qué es lo que correspondía? ¿Eliminarlos? No, si no había una ley MAPE, también por el fracaso de las instancias propiamente de negociación, de entender un proceso de verdad de formalización, entonces, ¿qué era lo fácil? Decir, aquí se cierra, y las 600.000 familias que por derecho social paran la olla con esta actividad complicada, porque no es un tema de hace un año. 13, 14, 15 años llevamos con este problema que en realidad refleja no la voluntad de un congresista, sino la voluntad de sus actores, los agentes económicos, agentes sociales, agentes mineros, agentes políticos, el Estado. En realidad es un tema mayor. Yo creo que necesitamos, por eso digo, un nuevo pacto para solucionar de verdad. Esa es mi perspectiva. Ahora, una pequeña duda, un pequeño paréntesis antes de continuar. Usted habla de la segunda reforma agraria. Sí. ¿No debería ser la tercera? ¿Porque Castillo ya hizo la segunda? ¿O cree que no lo hizo? No se pudo hacer, se obstruyó, ¿no? En realidad la idea estaba, pues, hacer, por ejemplo, la petroquímica del sur, ¿no? Porque la petroquímica con gas se permitía, pues, el uso de fertilizantes. La reforma agraria tenía que ver con industrialización del agro, con un gran banco minero de fomento para el pequeño agricultor. Trabajar no solamente los beneficios para la agroexportación, sino extender esos beneficios también al 1.200.000 de predios agrícolas de la pequeña agricultura familiar. O sea, la reforma agraria significaba tecnificar el agro, planificación, nuevas reformas del recurso hídrico, fundamentar las comisiones de riego. Por eso queríamos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue presentado, aprobado en una comisión y en el Congreso se la derogó. Se estancó. Entonces, en realidad... Todas estas iniciativas que usted plantea de las llamadas segunda reforma, la segunda reforma agraria, ¿usted cuánto tiempo cree que podría tomar en un eventual gobierno suyo? ¿100 días? ¿Un par de años? ¿Cuál es el tiempo, digamos, aproximado, ¿no? Porque es imposible saberlo exacto. Primero, es bien importante no leyes y proyectos unilaterales. Se necesita mucho consenso con los actores. Nosotros no queremos expropiarle nada a nadie, ni mucho menos impedir el negocio de algún sector vinculado a la agricultura, de ninguna manera. Lo que queremos es democratizar la ley, la norma, los beneficios. Por ejemplo, ¿por qué si los agroexportadores van bien ya hace 20 años, cómo se entiende una ley que le perdona impuesto a la renta? En un eventual gobierno de Juntos por el Perú, del presidente Roberto Sánchez, ¿esa ley sería observada? Claro que sí. Yo convocaría, los conozco, he sido ministro de Comercio Exterior. Sí, claro. Los conozco, a ADEX, a GAP, a todos les digo, a ver, sensatamente, amigos empresarios, a ver, pónganse una mano en el pecho, ¿no? A ver, ¿esa es una ley solidaria? ¿Es una ley sensata? ¿Es una ley de economía social de mercado? ¿O es una ley de mercantilismo? ¿O es una ley, aquí, dígame, ¿quién produce valor agregado? Es materia prima, de la chacra al negocio y a la utilidad al bolsillo. ¿Pero eso se trabaja para seguridad alimentaria? No. Tenemos de nutrición, anemia, abandonado el mundo agrícola. ¿Cómo están los arroceros hoy con la sobreimportación de arroz oriental? O sea, yo creo que necesitamos un empresario con visión de país, con desarrollo equilibrado para todos, no con mercantilismo. Y eso significa, para nosotros, la revolución agrícola, la revolución del agro. Nosotros tenemos bio y megadiversidad, agricultura de cordillera, una gastronomía increíble, unos productos, pero de primer nivel. De primer nivel, y sin embargo, solo trabajamos para un sector. Entonces, la democratización significa eso.
Cuando yo he sido ministro de Comercio Exterior, a ver, al sector, todos los sectores productivos del MINCETUR, a ver, por favor, digan, alguna vez les he dicho, hay que hacer trampa en esto. He hecho una bolsa financiera, como acostumbraban a hacer otros señores ministros. Una bolsa para un programa social, una bolsa de propina. Jamás, jamás. Entonces, lo que planteamos hoy, en coherencia a lo que el presidente Pedro Castillo decía, la reforma agraria, nosotros queremos esa segunda reforma agraria que vaya a tecnificar el agro. Usted justamente hoy día nuevamente, ¿no? Estaba tratando allí haciendo mis apuntes y todo. Usted es fue ministro del gobierno de Pedro Castillo, pero un ministro realmente que llamaba la atención. Para empezar, usted fue el único ministro del gobierno de Castillo que estuvo desde el primer día de gobierno hasta el último. Usted sobrevivió a 5 gabinetes. Es algo impresionante, ¿no? Pasó por Bellido, pasó por Vázquez, Héctor Valera, Aníbal Torres y Betsy Chávez. Entonces, en un momento vamos a hablar de los cuestionamientos que también se le han hecho a su gestión como ministro, pero básicamente lo que a mí me llama la atención es que, a ver, usted dice, ¿no? La importancia de la minería, la importancia del diálogo con el sector agroexportador, la necesidad de conversar, tender puentes con las empresas, con los grupos económicos en el Perú. Sin embargo, hace unos días se ha viralizado mucho este video en el que usted dice, ¿no? Lo cito textualmente. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar porque es usted una vergüenza. Solamente ha trabajado para mantener contentos y felices a las empresas transnacionales. Mi pregunta es la siguiente. Claro, usted dice que la principal razón por la que considera que Velarde debe salir del cargo es porque él se ha enfocado en la macroeconomía y no en la microeconomía, pero esa es una de las principales funciones del BCR. Julio Velarde, en toda la gestión que ha tenido, digamos, ha sido uno de los pocos trabajadores públicos, uno de los pocos funcionarios de primer nivel que han logrado que el Perú se mantenga, a pesar de la crisis política, a pesar de la guerra, a pesar de todo, la moneda se mantenga estable y la gente, sea de Lima o sea de cualquier región, pues se asegure de que su dinero no pierda valor. Entonces, se sabe también, lo ha dicho públicamente el señor Julio Velarde, que ya no le falta mucho porque es un señor mayor, ¿no? Es un señor mayor, él ha dicho que tiene ahí sus pupilos, sus calichines, que eventualmente pues, podrían reemplazarlo. Entonces, esta es la pregunta, ahora sí lo voy a hacer. ¿Por qué usted no permite que Julio Velarde concluya su mandato, se haga una transición responsable que permita la predictibilidad y permita que todo se mantenga tranquilo, en lugar de salir a decir, pues el primer día le voy a meter una patada en el trasero? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca exactamente usted? ¿Por qué no permitirle que cumpla su periodo? Esa es la pregunta. Yeah. Han ocurrido una serie de hechos desde nuestra inicial alocución, ¿no? Y claro, nuestra crítica, vean ustedes todo lo que hemos sostenido, e incluso nuestro plan de gobierno. En el plan de gobierno no se menciona nada sobre el BCR, ¿eh? Mire, nosotros lo he revisado. Con mayor razón, entonces, ¿cuándo hemos dicho que vamos a cambiar nosotros la política de Estado de la autonomía del Banco Central de Reserva? Nunca. Pero salir a decir que le va a meter una patada en el trasero a Julio Velarde. Te voy a explicar por qué. Por eso no. Es que la crítica al individuo, al gestor, no es la crítica a la política de Estado. La política de Estado es más grande que el individuo. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere? Eso es lo que quiero saber. No, es que la política de Estado significa esa política de trabajar por la estabilidad macroeconómica, ¿no es cierto? Significa la autonomía del Banco Central de Reserva, y eso jamás ha estado en cuestión. Lo que yo critico es justamente la labor, ¿no?, de Julio Velarde. ¿Qué critica? Y lo he dicho claramente. Primero, a ver, nuestros vecinos y sus BCRs, sus homólogos, del total de sus reservas internacionales, tienen en valor oro arriba del 30, 35, 40%. Solo el Perú, productor de oro, tiene el 5%.
¿Ya? Si nosotros hace 5 años, cuando el commodity oro estaba a la mitad de su precio, Ajá. nosotros fácil hubiéramos tenido solamente con el 20% y no el 5% en oro, 20.000 millones de dólares más de reservas internacionales. Uh-huh. En la empresa privada, a veces se evalúa siempre a los gestores, no por la decisión que le hace ganar, sino también por las decisiones que le hace perder, Uh-huh. que le hace no ganar. Es un costo-oportunidad que se va en el aire. Nosotros criticamos eso. ¿Por qué hay una insistencia en el patrón dólar y no en oro? Respóndanos, señor. Número 2. En las tasas de interés, que también la regulación de tasas de interés del sistema financiero es también una prerrogativa del BCR. Cuando tú vas al al sistema financiero, Víctor, y tú dices, quiero ahorrar 1.000 soles plazo fijo 1 año, ¿cuánto es el interés que te pagan? Regulado, ¿no es cierto? Sí. 5%, 4, 6%. sí. Mira, estoy exagerando. Uh-huh. Pero si tú te prestas 1.000 soles del sistema financiero, Uh-huh. ¿cuánto vas a pagar en 1 año? 30%. Y si es un tema de consumo, puedes pagar hasta 2 veces el valor de lo que tú te prestas. Conclusión. ¿Y qué pasó allí? Uh-huh. En establecimiento, en la regulación de las tasas de interés. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa diferencia? El año pasado, ¿sabe cuánto ha ganado el sistema financiero Uh-huh. de utilidades? 24.000 millones de soles. Una millonada. Precisamente porque estas reglas que el Banco Central de Reserva debiera regular, ¿qué ha ocasionado? Que la gran mayoría de emprendedores, el que trabaja la mototaxi, el comerciante, el pescador, va al gota a gota. Se va fuera del sistema financiero. Entonces yo me pregunto, ¿esa estabilidad macroeconómica me hace feliz cuando tengo pobreza, desnutrición, precariedad, colegios hechos una desgracia, sistema de salud colapsado? En ese contexto, por ejemplo, recién hace 3 días el señor Velarde ha dicho, el Perú tiene brechas históricas de pobreza, anemia, de infraestructura, y que tenemos que, o sea, recién le oigo decir eso, y hace una semana, un poco más, dijo, ya me voy el 28 de julio, ¿no? Pero si el presidente o la presidenta que viene le plantea, ¿no es cierto?, conversar, él lo va a evaluar, ¿no? Entonces nosotros, en eso, ¿qué decimos? Perfecto. Si hay capacidad de dialogar, si hay capacidad de entendernos, entonces que no pongan en mi boca lo que los que tienen la sartén por el mango, expertos en generar pánico financiero, ¿no es cierto?, refieren, no pongan nada que yo no he dicho en mi boca. Yo he criticado al individuo, al gestor. Y además, pues, más allá de su reconocimiento y todo, hombres imprescindibles y mujeres imprescindibles no hay. Aquí marca la política de Estado. Pero si hay ajustes que hacer sensatamente, hay que hacerlo. Mire, yo no soy experto en economía, pero hasta yo sé que restringir tasas de interés justamente es lo contrario, favorece a los gota a gota y estas economías informales. La pregunta que se hace la gente aquí es, y que se la planteo nuevamente, es: podemos, claro, pueden haber observaciones, pueden haber críticas a la gestión de Julio Velarde, pero nuevamente, ¿cómo resuelve todas estas cosas que usted está mencionando sacando a Julio Velarde en lugar de hacer lo que usted mencionó hace un momento? Pues sentarse a conversar, sentarse a dialogar. Mire, justo estaba revisando en su momento el Ollanta Humala de Polo Rojo, el más bravo, también decía que Julio Velarde pues tenía serios cuestionamientos, lo hizo Pedro Castillo en su momento, también salió a decir, incluso tenía mensajes mucho más radicales, pero ambos se dieron cuenta de que iban a cometer un error sacando a Julio Velarde y cometiendo este acto de crisis, de desestabilidad. Ambos se dieron cuenta, digamos, hasta el propio Castillo, que usted sea como de alguna u otra manera lo representa su continuidad, se dio cuenta y no retiró a Julio Velarde. Es posible, primero, que se pueda retroceder en esa postura y pueda tal vez generar la posibilidad de un diálogo. Es posible también, son 2 preguntas, ¿no? Es posible también que se pueda generar
una nueva hoja de ruta? De repente, digamos, aclarando o colocando paños fríos en estos temas que generan tanto nerviosismo en la población. Estamos en plena capacidad, lo hemos dicho hace unos días, ¿no?, de tomarnos un café con el señor Julio Velarde y dialogar, ¿no?, porque él no ha respondido. O sea, sí podría retroceder en esto de que lo va a votar el primer día. Yo creo que él ha referido que hay una escuela y sé que en el BCR hay una meritocracia relevante, importante, y sé que hay cuadros, he estado tomando nota, ¿no? Sus 4 calechines tiene. ¿No? Que creo que es cuestión, pues, la política de Estado en general no se va a replantear ni a mover. Yo creo que en eso ha sido clarísimo, ¿no? Y el diálogo es necesario, ¿no?, en todas las instancias, y precisamente en el lado de la macroeconomía, donde yo creo que hay muchas inconsistencias, porque esa macroeconomía no le dice nada, pues, al mototaxista, al bodeguero, al comerciante, a las familias del Perú profundo, que ni siquiera tienen, pues, oportunidad de saber qué es esto, ¿no? Porque evidentemente viven en condiciones absolutamente pobres, ¿no? Excluidos. Claro, y eso no lo negamos, pero ¿no cree usted que se está yendo por otro lado? Hay falta de empleo, pues ahí está Produce, ahí está el Ministerio de Trabajo, hay problemas de anemia, que es real también, ahí está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay problemas en COFIDE, tienes, digamos, ¿no sería mejor decir, vamos a hacer un buen gabinete, del que vamos a hablar en un ratito, en lugar... Mi punto es, se retractaría, porque también es de caballeros, es de hombres reconocer cuando de repente uno ha cometido un exabrupto, se ha mandado, puede pasar. Digamos, ¿cree usted de repente que estaba un poquito con la pata en alto cuando dijo eso o se reafirma? Estamos en la capacidad de dialogar y conversar, precisamente para no darle elementos, ¿no?, a los que quieren provocar pánico financiero, ¿no? Nosotros decimos con claridad cuál es nuestro enfoque, de mucha crítica, autocrítica, pero con la capacidad de conversar y de buscar el camino que le dé precisamente estabilidad y democratice también todas las políticas de Estado, pensando en todos los peruanos y no solamente, pues, la minoría, ¿no? Se habla mucho de eso. Usted sabe que en una segunda vuelta, pues, es completamente distinta a la primera, porque aquí un candidato ya está mucho más cerca de Palacio y ya tiene que ir soltando nombres que seguramente en primera vuelta no lo quieren hacer. Tengo varias preguntas. La primera, ¿es cierto que el ex fiscal José Domingo Pérez podría formar parte de un eventual gabinete en el gobierno de Roberto Sánchez? Hay conversaciones preliminares. ¿Las confirma entonces? Claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía, como te decía, en coherencia a lo anterior, el punto de partida que diga, este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello, ¿no? Este es el momento en que se está dialogando. ¿Quién es su figura de la inseguridad? Y él es una de las personas que ha sido invitado, ¿no?, precisamente en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos, ¿no? ¿Quién es la figura contra la inseguridad? Digamos, el caballo, así, la mente que se va a encargar, digamos, de ejecutar. Porque hay quienes dicen que sería Antauro Humala. ¿Esto es verdad? No. En realidad, con Antauro Humala, ya que me preguntas sobre él... ¿Qué papel cumpliría él en su gobierno? No, él es un compañero, un amigo, y que ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo, pero así con diferentes liderazgos. O sea, él, por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas, ¿no? Y nosotros compartimos de ellas 4 o 5, donde hemos hecho un punto común. Pero hay otras ideas donde nosotros no compartimos y respetamos, son sus ideas, no es de la propuesta del programa que estamos levantando, que tiene 4 o 5 puntos claves, ¿no? Entonces, en eso somos respetuosos, cada quien es, diríamos en estos momentos, responsable de lo que dice, pero que represente lo que va a hacer Juntos por el Perú, evidentemente que no lo es. Propuestas más populares de Antauro Humala. Usted dígame si está a favor o en contra, así rapidito. Fusilamiento de expresidentes y corruptos. No, no estoy de acuerdo. Yo además soy un pro vida. Yo no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte. Pena de muerte ampliada, incluyendo violadores y corruptos. Tampoco, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Fusilamiento como política contra delincuencia grave.
Estoy de acuerdo con masificar las penas, como por ejemplo cadena perpetua, muerte civil, nunca más que un corrupto contrate con el Estado. Pero fusilamientos, pena de muerte, desde el momento en que nos sentamos hace 2, 3 años, hemos sido bien claros nosotros que eso no es nuestro enfoque. Expropiación de canales de televisión nacionales. Como te decía hace un momento... Porque yo estoy leyendo lo que él impulsa. Pero es su programa, pues no es el de Juntos por el Perú. Y porque nosotros por eso, esta es la oportunidad para que usted diga si está de acuerdo. Nosotros, como política en general, no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a expropiar en coherencia al gobierno del presidente Pedro Castillo ni un sueño, ni una voluntad, ni una pesadilla, ni mucho menos pues la propiedad, ¿no? Campos para refugiados venezolanos. Imposible. Nosotros somos más bien amigos de América Latina. ¿Cómo podemos hacer que querramos, por ejemplo, intensificar la lucha contra la criminalidad nacional e internacional? Es la misma. O sea, no por el hecho de ser internacional significa pues que va a haber una mano dura allí. En realidad, el criminal, si es internacional y está en el Perú, debe ser expulsado inmediatamente. Pero eso no es por la bandera, es por el delito. Entonces ahí lo decimos nosotros con claridad en nuestra propuesta. Rechazo a cualquier política de reconocimiento de derechos para la comunidad LGTB. Yo soy un hombre que todas mis votaciones están públicas allí. Yo soy cero discriminación por ningún tipo de razón, ni sexual, ni orientación sexual, ni mucho menos económica, ni porque el voto sea rural en la vida, pues también voy a decir discriminen, ¿no? Y finalmente, una que considero que es muy popular. El indulto a Pedro Castillo en caso de condena por rebelión. ¿Usted lo va a indultar a Pedro Castillo? Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Es una parte de lo que los pueblos donde hemos caminado, donde hemos recorrido una ruta castillista, es precisamente la reparación número 1 al lado de la justicia para las víctimas y asesinados del sur. Y no soy el único candidato que lo ha dicho. También lo han dicho otros candidatos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, hay una colectividad que ya trasciende un tema solo de justicia, sino de reparación y de ética con la libertad del presidente Castillo. Antes de hablar justamente de Castillo, que también es un tema muy interesante, solamente quiero entender algo. Entonces, por un lado, se sale el señor Antauro Humala en diversas entrevistas, básicamente como un vocero de Juntos por el Perú, y ya sentenciando algunas de las cosas que se harían en un gobierno de Juntos por el Perú. Pero ahora usted me dice pues que es un amigo, alguien ahí que se juntan para comerse un chaufa, qué sé yo. O sea, ¿qué papel va a ocupar el señor Antauro Humala? O, en todo caso, rechace que va a ocupar un papel. Por ejemplo, hace unos días han sacado una interpelación directa a él y le dicen, usted apoya el pensamiento de los senderistas, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, ¿cuándo ha dicho eso Antauro? Entonces he hecho mi investigación y ubiqué que el año 22, cuando él salía de la cárcel, habló una implicancia de esa naturaleza ahí vinculado a Sendero, 1. Sí. Y después han dicho, no, va a fundar una iglesia tahuantinsuyoana y va a cerrar la iglesia católica, la iglesia cristiana evangélica. Y he buscado cuándo ha dicho eso. Y también lo ha dicho el año 22. Entonces, ahorita yo te quiero decir, hay una voluntad en levantar esas expresiones como si fuera el gran cuco, lo peor que va a pasar. Míreme, yo no comparto ninguna de esas ideas, porque en primer lugar yo soy cristiano católico toda mi vida. ¿No? Yo soy pro vida. Defiendo los derechos humanos como condiciones existenciales principistas, así como la libertad de expresión, con todos sus errores. Entonces, si Antauro tiene esas ideas, lo hemos dicho, lo hemos conversado, respeto sus ideas, pero no los compartimos. Y el programa de Juntos por el Perú no tiene ninguna de esas características. No es el programa de Juntos por el Perú. Pero sus declaraciones no son de ayer, antier, son de hace tiempo, que la están levantando hoy para decir, ese es Juntos por el Perú, ese es el amigo de Roberto Sánchez. Y yo creo pues que hay una exageración, ¿no? Antauro Humala tiene el reconocimiento nuestro, ha pagado 18, 19, 20 años de cárcel por rebelión, ¿no es cierto? Y él mismo, como peruano, que ya pagó su deuda a la justicia, ¿tiene o no tiene el derecho de reivindicarse, de hacer política? Sí, es su responsabilidad. Nosotros no vetamos, nosotros creemos que las ideas se discuten con ideas y más bien, a ver,
Si hay ideas pues exageradas, no maximalistas, ya me imagino cómo sería sentado discutiendo a Rafael López Aliaga con Antauro Humala. Sería un debate pues, Pero tienen muchas cosas en común ellos, ¿ah? Que se sienten a debatir y que tengamos la capacidad de escuchar ideas con ideas y no pues decir ahorita crimen, el demonio, lo peor. Basta. La democracia significa también tolerancia de ideas con un mínimo de no agredirse. Hacia ese camino es lo que yo le planteo hoy al Perú. Es justamente eso, señor Roberto Sánchez, lo que nuevamente, ¿no? Yo sé que el papel de la prensa es cuestionar, es un poco poner en la mesa los temas que realmente le preocupan a la gente, y ese es uno de ellos. Es muy difícil, y se lo digo que yo también me incluyo en ese grupo, es muy difícil escuchar a un candidato como usted que tiene a un señor que intentó en algún momento dar un golpe de Estado. Yo sé que dicen que la proclama y qué sé yo, pero intentó dar un golpe de Estado. Tiene a otro señor que participó en rebeliones, que asesinó policías. Tiene incluso como símbolo, digamos, al castillismo, pero nos habla de democracia. Entonces, ¿cómo puedo creer yo en las banderas democráticas de alguien que lleva a dos golpistas, a dos rebeldes? ¿Cómo pensar o creer que me está diciendo la verdad? Sí. A ver, yo soy estudiante, he sido universitario sanmarquino, ¿no? Y en San Marcos, donde se aprende pues de la lucha democrática, hemos sido capaces, los estudiantes, bueno, además no solo como dirigente de la Facultad de Psicología, sino también he sido dirigente universitario y también de la vivienda universitaria, porque si no vivía en la vivienda, ¿dónde iba a vivir? Porque yo no tengo casa en Lima, ¿no? ¿San Borja no es su casa? Alquilada. Ah, ok. Es una casa alquilada. Antes vivía en Lince, pero la pestilencia me iba a insultar, rompía la ventana, me llenaba de heces y de huevos diciéndome cholo, asqueroso, burro. Porque así es el clasismo y la discriminación en el Perú. Y yo que tengo dos hijas pequeñas, ¿qué iba a hacer? Tengo que buscar un lugar donde esté seguro también mis niñas. Entonces, vivo en casas alquiladas, porque esa es mi verdad. Entonces, en San Marcos, la vivienda, el comedor, allí nosotros fuimos capaces de derrotar la violencia y el terror de Sendero Luminoso, en San Marcos. Por lo tanto, ese es mi camino y derrotero como iglesia católica que yo pertenezco toda mi vida, ¿no? Entonces, con esa mayor razón, en este contexto, ¿qué dice hoy la propia discusión legal respecto a los hechos de Pedro Castillo? No solamente lo dice Cancio Meliá, un gran jurista europeo, el propio Zaffaroni, otro gran jurista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido juez, así como otros jueces vinculados a los hechos políticos y proclamas políticas, golpe de Estado. ¿Acaso hubo, como en el caso del golpe de Estado y dictadura de Fujimori, tanquetas, disparos? Pero quiso darlo, ¿no? Quiso darlo. Sí, pero no le funcionó. Pero como dice la tipificación legal, no llegó a delito de rebelión, ¿no? Por eso lo han condenado por conspiración. Ese es el ángulo legal, el ángulo jurídico. Es que mira. Pero quiso dar un golpe de Estado. Víctor, el hecho precede al derecho. Quiso meter presa a la fiscal de la nación. Yo sé que Patricia Benavides no es una figura ideal, pero así no se hacen las cosas en democracia. Mira, el hecho precede al derecho. Y un mínimo de jueces en el Perú, lo ha dicho Domingo Pérez, lo ha dicho la doctora Delia, que todo lo orquestado contra Castillo ha sido un complot. ¿No? Tú no eres abogado, yo tampoco. No. Entonces nos reservamos también la opinión de cómo siente el pueblo peruano, de cómo cree el pueblo peruano, que está hecho también de emociones y sentimientos y acciones. Y yo estoy convencido, creo, que esa acción política, ¿no es cierto?, fue una respuesta más bien al complot que le han hecho a él. ¿Usted cree que Castillo fue víctima de un complot? Víctima total. Nosotros en el gobierno, recuerda, planteamos el mecanismo del diálogo democrático de la OEA, la Carta Democrática, la aplicación como el último mecanismo, el ratio, para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, todos los conflictuados. Pero ¿qué se dijo, no? Discúlpame, métanse la Carta Democrática por el poto, porque nunca iban a aceptar por racismo, porque eso es un tema de desprecio que se ha hecho política en el Perú. Por lo tanto, de ahí en adelante, mira, pues hoy
una mayoría política nos ha puesto en la segunda vuelta precisamente por reivindicación y reparación de la justicia, que es Pedro Castillo, y por las víctimas del sur que siguen impunes. Esas dos banderas son banderas reparadoras de un mínimo de ética en el Perú. Van a haber debates porque así es la política, van a haber contraposiciones porque así es la política, pero acá estamos. Y si usted, digamos, está tan seguro de que se cometió un sabotaje, un ataque, un complot contra Pedro Castillo, ¿por qué termina votando en abstención cuando lo vacan? Hubiera votado en contra. Claro. ¿Por qué en abstención? Y renuncia a en minutos. Te comento. Esa decisión, yo lo he conversado después con el presidente Castillo, porque después del 7, lo primero que hice al día siguiente fui a verlo. ¿No? Evidentemente, él no me contó nada. O sea, yo estaba preparado, fui acreditado para la defensa política de la tercera moción de vacancia y fui el impulsor de la Carta Democrática de la OEA en el mecanismo de diálogo, así como tal. Entonces, la decisión del presidente me lo ha explicado después, de manera soberana, audaz, afirmándose políticamente en su proclama. No tuvimos conocimiento los ministros. Por lo tanto, en ese momento, ni siquiera pudimos entrar a la sala donde se dio, ¿no es cierto?, la proclama, ¿no? No tuvimos conocimiento. En ese momento, ¿qué iba a hacer? Si yo no sabía qué estaba pasando, lo vi por televisión como todos. En ese contexto, ¿no es cierto?, he tenido que retirarme, ¿no? He intentado ingresar al Congreso, porque yo, congresista en licencia, no logré entrar al Congreso porque había que caminar, o sea, tenía que desplazarme, ¿no? Y llegado el momento, no pude participar tampoco del debate, pero el voto que vaca, cuando es acusación constitucional y cuando es vacancia, no es como una ley. Aquí vaca el voto verde. El voto verde dice vacado y no se llegó a los votos necesarios. En ese contexto de yo no saber qué estaba pasando, yo voté en abstención, que no es votar en verde, que forma parte con los rojos y los amarillos precisamente de los votos en contra de la vacancia. Pero tampoco votó en contra. Y eso es, digamos... Pero, a ver, nuevamente, usted, más que nadie, creo yo, sabe aquí la importancia del símbolo. Que usted haya votado nulo, haya votado en abstención, pues también es un poco soltarle la mano, ¿no? Porque hubo quienes se quedaron con Castillo hasta el final, ¿ah? Sí. Que se fueron, ahí está Aníbal Torres, acompañándolo hasta el final, los dos detenidos, sí. Se comieron el problema hasta el final y usted no lo hizo. Mira, yo lo he conversado eso con el presidente, y el presidente se pronuncia públicamente y refiere lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo más o menos? ¿No? Bueno, se ha pronunciado hasta 3 veces en el mismo sentido, ¿no? Están ahí sus tweets y sus pronunciamientos, ¿no? ¿No? Y él refiere, ¿no?, que la lealtad que él ve en mí, después del 7 de diciembre, conversado, hablado, es una lealtad y una que va más allá de la política. Es una lealtad de fraternidad que hemos establecido, por las cuales él me nomina como candidato presidencial y le damos forma política. Cuando yo hice una alianza con él como partido, hay un acta, Víctor, yo no iba a ser candidato. Por eso yo voy de diputado. ¿Iba a ser él? Claro, no. Él no podía, ¿no? ¿Quién iba a ser? O sea, se iba a buscar entre la militancia de 60,000 que tenemos afiliados, a quienes iban a ser esos 3 compañeros que van a ser los representantes de la plancha. Y en el documento firmado no soy yo. Después de 8 meses, el presidente, las comisiones políticas, etcétera, deciden y el presidente nomina a la compañera Brígida Curo de la Federación Departamental de Campesinas Puno. Quien hoy va en su lista también, ¿no? Claro, es la 3, ¿no? Sí. La vice, 2, perdón. Y la abogada chumbivilcana, Analí Márquez. Y allí, 3 días antes, el presidente me dice, recién 3 días antes que yo lo anuncie, compañero, hermano, mire todo lo que hemos caminado. A, B, C, D, F, G. Sí, presidente. Quiero que me representes.
toma mi sombrero. Sí, como el casco de Capitán América. Toma mi radio. Ya. ¿Y usted acepta o lo piensa? Presidente, deme aunque sea un día, porque no le he dicho nada a mi esposa, a mi mamá, a mi familia. Si hemos dicho que yo no voy a ser candidato. Y por eso ya los papeles y todo estaba yo como diputado 1 de Lima. Y por eso en esta campaña no he hecho nada de candidato a diputado por Lima. Porque he conducido la campaña presidencial, ¿no? Muchos se han enterado recién que usted está... Sí, porque no he hecho ni una sola actividad que Sánchez diputado número 1. Yo soy diputado congresista por Lima, ¿no? Sí. Pero esta vez me dediqué a la ruta castillista como tenía que ser, en coherencia al objetivo tal hablado con él. Entonces, yo digo, ¿no? Recapitulo. A ver. Sí, se pudo haber tenido un voto de rojo, como otros compañeros, sí. ¿Se arrepiente? Mira, ¿voté a favor de su vacancia? No. Tampoco. ¿Pero se arrepiente? Yo creo que... ¿Cambiaría ese voto? Mira, si yo hubiera sabido lo que iba a hacer nuestro presidente, lo hubiera hecho distinto. Estuviera sentado con él y hubiéramos discutido los procedimientos. Pero yo no me enteré. Ni siquiera pude entrar a la sala, porque a mí me someten a investigación 2 años. Impedimento de salida 2 años. Sí. ¿No? Secreto de comunicaciones, videos, pruebas, todo. Y solamente para que el juez supremo y la Corte Suprema al final diga, ni antes, ni durante, ni después hay ninguna acción que diga que yo tenía conocimiento, que participé, que levanté una mano o tiré una puerta, nada. Entonces, yo a lo que voy es a la acción propiamente que pasó. Evidentemente, sí, pues yo no tuve conocimiento, ¿no? Claro, hipotéticamente, de serlo así y todo, evidentemente votaría en contra, ¿no? Sí, sí lo cambiaría. Yo le he hablado con él, ¿no? Como hermanos, porque esto no es una sola relación política. El presidente me dijo, Roberto, al día 2, 7, 8, mi familia. Le digo, presidente, ¿y su familia? Orden de detención de su esposa. ¿Usted gestionaría el regreso de su familia también? El presidente me encargó gestionar el asilo político para su esposa y para sus hijos. Y yo me hice cargo de eso. Te lo cuento recién. ¿No? ¿Cuántos días antes? Ocurrió, no, después. Ah, después. Porque yo voy a visitarlo. ¿No? Lo primero que quería decir, presidente, ¿qué pasó? O sea, no entiendo, ¿qué pasó? ¿No? Y ya me comenta sobre sus hijos, su esposa, y gestiono, ¿no? Y de allí en adelante lo he visto hasta cuando la Corte Suprema, a mí, el Poder Judicial, me prohibió verlo. Prohibido verlo, usted no se comunica de aquí a 2 años. Hasta cuando me archivan. Y el Consejo de los Abogados, usted no vaya para nada. Fui de inmediato. Y no fui para ser candidato. Y 3 días antes, un martes que él lo anuncia en el juicio oral, fue una sorpresa, ¿no? Claro, pero... ¿Usted estaba de acuerdo? Claro, después de un día, le dije, dame un día, ¿no es cierto? Coordiné, le decía a mi esposa, le decía a mi mamá, no, mi mamá que tiene sus 85 años, pero hijo, tú me has dicho que no vas a hacer, están tranquilos todos porque yo no voy a hacer y no, nadie se quiere meter en esto. Yo dije, bueno, este es el momento de asumir. Si el presidente me da esa confianza, yo le agradecí la confianza al día siguiente que fui a verlo y establecimos desde ahí este trabajo que ha sido 24/7 en la ruta castillista sin nada. Ustedes van a ver, alguien que me diga dónde han visto un letrero grande de esos que cuestan creo 5,000, 6,000 soles. Nada. ¿Dónde han visto polos que hemos hecho nosotros? Nada. Pura pobreza. Hemos caminado como descosidos día, tarde y noche, durmiendo en camionetas, en pueblos. Es algo para no creer lo que ha pasado, porque nuestro pueblo está muy herido con lo que ha pasado en el Perú. Muy herido. Y no es un tema de ideologismo, porque yo no soy comunista. Yo soy formado en teología y liberación. Yo soy humanista. Pertenezco al movimiento popular, a las izquierdas, sí, pero ese es mi horizonte.
Y hoy, con mayor razón, creo que el Perú necesita una refundación. Hay mucha riqueza en el 1% del país. Yo me he sorprendido. El 82% de nuestros votos son D y E. O sea, los más pobres del Perú. Es un mensaje claro, ¿no? 89 provincias, las más pobres, por debajo de la media de desarrollo humano, han respaldado esta voz. ¿Sabes a qué me evoca a mí? Yo también vengo de abajo. Mi mamá tiene transición, solo transición. Mi papá quinto de primaria. Peluquero, el peluquero de la provincia. Mi papá es de ascendencia purimeña, Sánchez, San Antonio, Grau. Mi mamá ayacuchana, Palomino. Yo soy Sánchez Palomino. Yo he visto en la chacra, porque he vivido en Huando, ¿no? En Palpa, en Caqui, en la chacra, trabajando con mis tíos, yendo a cosechar la naranja, la mandarina, porque ya Huando, pues, de las naranjas, Huando, ¿no? Por eso yo ahí he jugado infantiles, calichines, cadetes, reserva de la Unión Guaral, toda mi vida. Pero, ¿a qué voy? He ilustrado zapatos de los 6 años hasta los 13, porque he aprendido como mi mamá, que lavaba ropa en una casa, cocinaba en otra casa. Un esfuerzo. Venimos de abajo. Entonces, hoy que nos reencontramos con este pueblo sufriente, excluido, marginalizado, es un inmenso desafío. Justamente por lo que usted dice, que este es un inmenso desafío, la responsabilidad que usted carga en este momento ya, siendo candidato en una segunda vuelta que va a competir con el Fuerza Popular. Uno de los temas también, ya para ir terminando, uno de los temas también que preocupa a la gente, y también me incluyo en ese grupo, es que, a ver, en algún momento sale el señor Yehude Simón a decir que usted se portó muy mal con él, que fue muy ingrato, que aprovechó un momento en particular para quedarse con ese partido político llamado Juntos por el Perú. Sale la gente castillista, que si bien es cierto, hay buena parte con usted, también hay algunos que lo cuestionan por haberle soltado, lo que ellos interpretan como haberle soltado la mano a el señor Castillo en los últimos momentos. Cuando usted es denunciado constitucionalmente en el Congreso, se evaluó la posibilidad de suspenderlo, pero fueron votos de Fuerza Popular los que impidieron que usted sea suspendido y usted continúa siendo congresista, algo que no pasó con Betsy Chávez, que ella sí terminó siendo suspendida y luego pues ya sabemos que hoy está en la Embajada de México. En síntesis, señor Sánchez, lo que la gente teme, y se lo digo con muchísimo respeto, la gente sospecha que usted es un traidor. La gente sospecha que usted lo primero que va a hacer cuando en caso llegue al poder, va a ser aliarse con el fujimorismo, como parece que ya sucedió una vez, olvidarse de las promesas que le hizo a la gente y básicamente ser parte de esta mayoría política que ha golpeado mucho al país. Usted, ¿cómo le podría, cuál es la respuesta de Roberto Sánchez a esas personas que sienten que usted los va a traicionar? Sí, claro. En esta disputa política yo he visto pues una confrontación y usos y desusos de personajes vinculados precisamente, yo creo, a la disputa política, ¿no? Ajá. Claro, muchos quisieran estar hoy en este lugar. Sí, claro. Y probablemente ha sido el sueño de su vida y no se ha logrado. Nosotros, por el santo pueblo, estamos aquí con este inmenso desafío y una inmensa responsabilidad. Por lo tanto, de nuestra palabra no van a salir ni odios ni insultos. Pero sí decir categóricamente lo siguiente, ¿no? El señor Yehude Simón ha dicho hace poco, cuando le han preguntado sobre este punto, hace unos días, ¿no? Que él no habla más de Roberto Sánchez por respeto democrático al pueblo que hoy nos está respaldando. Yo voy a decir lo siguiente sobre eso. Y habrá ocasión para esos aclares. Porque la base fundadora del Partido Humanista es la base de Lambayeque. Y todos los líderes de la base de Lambayeque hoy conducen este partido. A Yehude Simón nadie lo echó del partido. Él renunció.
se fue. Cuando llega el momento crítico de que el señor Barata diga que está involucrado en recepción de dinero por el proyecto Olmos, que él verá cómo aclara, en ese contexto de prisión, ¿qué tenía que hacer el partido? Continuar. Y el partido, yo no soy dueño del partido, hay 60.000 afiliados. Porque el partido es una disputa y es una herramienta precisamente de la lucha por el poder. Y si esas disputas están allí, no vengamos pues con adjetivos que solo revelan desprecio, odio, discriminación. Y son la lucha de nuestros sueños, a eso nos sometemos. El pueblo dirá, respeto a las opiniones. Y en segunda instancia, el presidente Castillo ha dicho, se ha reído conmigo. Ahora, los que complotaron contra mí me quieren dar lecciones de mis decisiones, de a quién le doy o no la confianza y la lealtad. Entonces, es que la disputa política también ha hecho eso. Vamos a golpear por acá, golpear por allá, para ver cómo desinflamos esta presencia. Lucha política, finalmente. A los que piensan de esa manera, y evidentemente hay mucha gente que no me conoce. En la primera vuelta creo nos reíamos porque evidentemente yo no he hecho campaña presidencial. Creo que el 60 o el 70% no me conocía en la primera vuelta y ahora sigue habiendo un 30% que no sabe quién es Roberto Sánchez. Porque precisamente yo no he estado en ese perfilamiento. Yo lo digo con categoría. O sea, hace la campaña de 3 meses, hace 6 meses, 8 meses estaba en otras cosas. Sin embargo, miren la contundencia precisamente y la inmensa responsabilidad. Nosotros, Ayacuchupán, Tacani, Palomino, Huamanguino, sé de dónde vengo, hermanos. Yo sé de dónde vengo. Sé de dónde está mi pueblo. Y sé cuál es la mirada de reivindicación de nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos. Sigan insultándome, me dicen de todo. No van a minar mi temple, porque yo sé muy bien lo correcto, lo honesto en el ejercicio público. Acúseme de lo que sea, investígueme con el debido proceso. Déjeme que me defienda, ¿no? Más de eso no va a haber. Como decimos, en la cancha nos veremos. Vamos a debatir ahí. Yo llevo 35, 40 años en esto, ¿no? Porque es mi vida. Te cuento, yo he ingresado a un seminario, porque yo en realidad quería ser cura, ¿no? Pero allí en el seminario, cuando desde los calichiris jugando en Unión Guaral, el día que me toca debutar, decido irme a un seminario para ser sacerdote. Después de infantiles, calichines, juveniles, cadetes, reserva de la Unión Guaral, con Pedro Ruiz, Cabeza León, Alejandro Luces, yo teniendo 15 años. Y me vine aquí a Barrios Altos y allí maduré y comprendí que lo mío era la comunidad, era lo social. Y me he dedicado de manera implacable a lo social en todo el Perú. Hasta hace 11 años, 12 años, de viejo me he casado recién, pues. Tengo una niña de 3 años y una niña de 9. A los 44 dije, hay que dar ese salto, ¿no? Todo no puede ser... ¿Y usted cuántos años tiene, disculpe? 57 años. 57. ¿No? Y entonces hoy me toca esta responsabilidad. Y pues sigamos debatiendo. Critiquen todo lo que quieran, pero no me esperen en la puerta de mi casa y me insulten delante de mis niñas. Respeten. Cuando entre a un restaurante como ayer, no me insulten. O esperen que se vayan mis niñas. Y después dígame lo que quiera. Yo no me voy a molestar. Pero si usted solo me insulta, perfecto, está bien. Pero no delante de mis niñas. Es como ocurre todos los días aquí en Lima. Basta de eso. Les perdono, porque el Perú tiene esas enfermedades que hay que derrotar. Yo no soy fujimorista. Nunca lo he sido. He luchado contra el fujimorismo que hoy gobierna la justicia, la economía, el Estado, gobierno parlamentario que no nos representa. Lo digo con claridad. A pesar de que usted todavía pues, está en plena campaña de segunda vuelta,
me imagino que usted ya se dio cuenta, tanto en la primera vuelta también, que se habla mucho de, ni siquiera sabemos quién va a ocupar la presidencia en julio de este año, pero ya se habla de vacancia. Se habla de que es altamente probable de que en caso llegara usted, por ejemplo, a ganar la presidencia, pues podría ser vacado. Y es más, se habla de que es mucho más posible vacar a alguien como usted, que tiene una bancada, si bien es cierto, numerosa, no tan numerosa, valga la redundancia, como la de Fuerza Popular. Por lo general, las personas que trabajamos en esto desde hace una década sabemos muy bien qué es lo que pasa cada vez que un presidente que no es de este grupo de partidos de derecha, liberales, cada vez que pasa, cada vez que un presidente del otro lado gana una elección. Empiezan las llamadas, empiezan las presiones y básicamente un presidente, que en este caso podría ser usted, se encuentra con dos caminos. El primero es que usted ceda, acepte, negocie, pacte y se mantenga alineado a los intereses de estas bancadas como Fuerza Popular, como Renovación Popular. En su momento lo hizo Martín Vizcarra. Sin embargo, hay otro camino, que es el de el enfrentamiento. Tampoco voy a decir violento, ¿no? Me refiero a un enfrentamiento, la discrepancia política. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia de los últimos 10 años y de los últimos 10 presidentes, es de que ambos caminos te llevan a lo mismo, a la salida temprana del gobierno. ¿Qué va a hacer Roberto Sánchez en caso llegara a la presidencia con los 20 y pico o no recuerdo la cantidad exacta de senadores que va a tener? ¿Cómo va a ser con una Renovación Popular que asegura que le han robado una elección? ¿Cómo va a ser con un Fuerza Popular que asegura que usted es el enemigo? ¿Cómo va a ser Roberto Sánchez? Mira, en la política 1 más 1 no es 2. Y diagnosticar y hacer pronósticos, en el caso peruano, es insensato. Yo estoy convencido que vamos a lograr en esta segunda vuelta una mayoría política, una mayoría de acuerdo país para derrotar la corrupción, la mafia, la criminalidad, hacer ajustes constitucionales relevantes para este desequilibrio de poderes y poder refundar la patria. Y esa gran coalición patriótica, democrática, popular, mira el Estado, la economía, la sociedad, bajo un parámetro de propuestas de fondo: la pobreza, la formalización, el empleo, la chamba, los jóvenes y su acceso a la educación universitaria gratuita. Eso va a lograr en esta segunda vuelta una clara mayoría política. El Perú se hace una buena curva. Desde la mayoría congresal de 76 congresistas, ha empezado una curva de mercantilismo, de injusticia, de corrupción, de cooptamiento de los poderes, y se ha pervertido por las mafias criminales de la política lo que hoy tenemos en el Perú. Y eso vale más que cualquier cosa y estaremos dispuestos a los cambios necesarios para ese punto de flotación de un nuevo comienzo democrático para el Perú. Para ir terminando... Disculpa, no te contesté algo. He recordado de la pregunta anterior. Sí. Que, ¿por qué? Te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Ajá. ¿Por qué a las finales no lograron los votos para desaforarme, no para suspenderme? Me preguntaste. Sí. Yo también lo he estado pensando. Pues no, más que nada, la pregunta es: ¿por qué Fuerza Popular vota en bloque en contra de su suspensión? No, te comento. Votaron en amarillo. Te comento. Un grupo ha votado porque me conoce y ha votado por convencimiento personal y político en contra de mi desaforo y suspensión. ¿No? Pero con eso no llegábamos, ¿no? Otro grupo, ¿sabes por qué votó? Porque como conservadores, los más ortodoxos, no querían que entre una chica trans. No querían que entrara, ¿no? Un trans. ¿No? Increíblemente, eso fue así. Porque yo no he establecido ni nexo, ni conversaciones, ni nada. Es más, ya me preparaba. ¿Usted descarta que haya habido alguna conversación, alguna negociación? Sí, claro que sí.
Justamente lo que le decía, para ir terminando, es muy importante en segunda vuelta, le hice la pregunta hace un momento, pero no lo aterrizamos mucho, nombres, personas, figuras, perfiles que usted confirma que por lo menos están en conversaciones. A la gente, ¿qué es lo que más le importa? Economía, seguridad, salud. ¿Quiénes son las personas que acompañan en este momento a Roberto Sánchez? Por ejemplo, en un eventual gobierno suyo, ¿quién sería ministro de Economía? Sí, mire, ahorita no te puedo, por ser serio también, hemos hecho varias invitaciones, ¿no? Ya. Nos han pedido una evaluación, sobre todo también, como tú entenderás, nadie pues dice ya, ¿no? O sea, hay que trabajar esos bemoles del programa económico. ¿Se han dado algunas reuniones? ¿Ha conversado con alguien que pueda decir? Estamos conversando incluso... ¿Con quiénes? Con algunos internacionalistas vinculados al mundo económico y que vienen del BID. Y del Banco Mundial, ¿no? En el lado precisamente keynesiano, progresista, donde pensamos que pueden haber pues medidas importantes para democratizar y cambiar, o por lo menos hacerlo más social, este régimen económico. Yo, de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Ceballos. Para salud. ¿No? Que además ya ha sido ministro. Ha sido candidato también. Ha sido candidato también, ¿no? En el tema de energía, está el sanmarquino Jorge Manco Sanconetti, ¿no? Seguridad. En justicia, bueno, está evaluando, veremos la participación a detalle de el doctor Domingo Pérez, ¿no? Y esos son los espacios, ¿no? Claro, también derechos humanos, cultura, agricultura. Hemos pensado, hay varios nombres ya, pero creo que en una siguiente sesión podría decirte los nombres completos, ¿no? ¿Confirmaría usted? Yo encantado que venga, yo encantado de que venga. Para terminar, finalmente, me imagino que usted es... en la gestión que usted fue ministro, nuevamente también, ¿no? Otra duda que las personas que recién lo están conociendo puedan tener preocupaciones, puedan tener algunas dudas. Revisando básicamente todos los cuestionamientos que se le hace a su gestión como ministro, se le señala, le menciono rápidamente, haber contratado a través del Fondo de Apoyo Gerencial, el FAG, básicamente a dedo, a militantes de Juntos por el Perú en el MINCETUR. Usted ha sido denunciado por Fiscalía por negociación incompatible junto a Guido Bellido por supuestamente interesarse en una contratación en particular a cambio de beneficios que fueron para Guido Bellido, según Fiscalía. El mal uso de la caja chica. O sea, me alucina que, y esto sí se lo digo, claro, yo sé que hay ataques injustificados, pero aquí sí hay evidencia incluso de que se habría usado la caja chica del MINCETUR para hacer compras que no debían hacerse con ese dinero. Pollerías, cevicherías, postres. ¿Qué puede decir usted a esas personas que revisan su gestión ministerial y encuentran varios problemas? Sí, con las tres cosas creo que hay que aclarar, ¿no? La Contraloría fiscaliza y evalúa después que un ministro nomina altos funcionarios. Ellos evalúan. Y ellos dicen, ¿cumple o no cumple? Y la Contraloría, el órgano de control interno, jamás ha dicho que he desobedecido las normas para hacer una designación. Sencillo, miren lo de Contraloría. Un anónimo, otra disputa política, un anónimo dijo, están habiendo puros militantes de su partido. Los partidos políticos que luchamos por el poder y construimos también modos de gobernar, ¿tiene vetado si un militante, ¿no? ¿Acaso cuando el APRA fue gobierno no tenía ministros apristas? ¿Acaso cuando cualquier fuerza política no tiene sus propios cuadros? Dígame, ¿eso es una irregularidad? Si cumplen los requisitos, si el órgano de control interno no encuentra que se ha fallado a los temas administrativos y de idoneidad para el cargo, entonces, ¿cuál es la preocupación? Esa denuncia que dice que he nombrado, etcétera, ¿cuántos años está la bendita denuncia? Lo archivaron, lo han vuelto a abrir. ¿No teme que se pueda usar para una eventual vacancia? Es posible, ¿ah? Sí, es posible, porque en el Perú es posible, ¿no? Mientras no solucionemos, pues, una reforma del sistema de justicia. Pasó con Dina, ¿se acuerda? Sí, pero, o sea,
finalmente yo creo que este caso que se haga público y se exponga y se vea los elementos para que vean que solamente es refritos, refritos y refritos. Y en el caso hay una denuncia constitucional que me han hecho por el caso que has hablado de Guido Bellido, ¿no? Sí. Ya. El asesor supuesto que yo designé porque cumplía los requisitos, más no lo conozco, ¿no? Dice en la investigación que ha habido algún beneficio para mí, no. Para Bellido, dice. Dice que un empresario, etcétera, ¿me involucra a mí? No. También está un familiar del asesor que está acusando, etcétera. ¿Me menciona a mí? No. Las 5 citaciones que me hizo el Ministerio Público fui a toditas yo. He ido diligentemente porque quiero que eso se aclare, rechazando de plano toda implicancia ilegal de mi parte. Pero ¿qué ha pasado? También fue citado el congresista Guido Bellido, pero él asistió y no abrió la boca. Se declaró en silencio. Mal indicador, ¿no? Entonces, por esa acción, que está en su derecho, ¿no?, me han involucrado a mí. Ahora, de eso, la propia doctora Delia me ha denunciado. Yo he defendido a la doctora Delia y la defenderé 1000 veces. No tengo temor yo de que esa investigación, porque no tiene ningún basamento ni indicio, excepto de ser ministro y haber designado un asesor que está implicado en otros asuntos que yo no tengo nada que ver. No, yo de acuerdo, denúncienme todas las veces que quieran. Yo solamente apelaré al debido proceso, a mi defensa legítima, y que la justicia sea pues autónoma y actúe como corresponde. Finalmente, sí, la fragilidad del sistema democrático, que ya no es ni semipresidencialista, es un gobierno parlamentario. 100%. ¿No? Necesitamos cambiar eso. Si no, este Perú no sale adelante en nada. Y para eso necesitamos un gran consenso que no se hace pues de manera autoritaria, sino con la capacidad de poner en la mesa las propuestas, los acuerdos, y para saber en el legislativo, en el Senado, en el gobierno, en la sociedad, los agentes económicos, los agentes políticos, cómo sacamos adelante el país. Para cerrar, se le cuestiona a usted y a Juntos por el Perú por el fallecimiento del candidato al Senado de su partido, Dante Castro Arrasco. La que hace la denuncia es la hija, se llama María Fernanda Castro, y cuestiona un montón de cosas. Para empezar, que supuestamente el primer contacto de Juntos por el Perú con la familia ocurrió recién el 10 de abril, cuando un miembro de prensa preguntó por WhatsApp si la noticia era real. Aparentemente, el partido hasta ahora no entrega la información del conductor y la placa del vehículo, impidiendo activar el SOAT. Falta de asesoría legal. Según la hija, el partido no ofreció ningún tipo de apoyo legal, errores en el comunicado. A usted particularmente se le cuestiona por solo aparecer para dar una liturgia y no ha brindado ningún tipo de apoyo legal, económico o administrativo. ¿Cuál es la respuesta de Roberto Sánchez? Ya. Estos hechos ocurrieron en una actividad que un candidato invitado de Juntos por el Perú en el Callao estaba haciendo su caravana, ¿no? Yo he estado realizando una actividad fuera de Lima, porque una actividad de un candidato, bueno, tiene la legitimidad de hacer su actividad como otro puede hacer un encuentro o una actividad deportiva. Este candidato estaba haciendo su caravana. Yo no he estado, yo he estado en la ciudad fuera de Lima en otra actividad. Yo me entero al día siguiente, ¿no? Y de inmediato, o sea, ¿qué pasó? Porque Dante es mi amigo, yo lo conozco a Dante. No podía creerlo, ¿no? Entonces he preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué actividad? ¿Quién ha organizado? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Y lo que tenía que hacer, he ido de inmediato al hospital. He ido al hospital y he podido conversar, conocer por primera vez a la esposa, ¿no? Y luego a sus hijos, y enterarme por ellos qué es lo que estaba pasando. Lamento un accidente irreparable porque no hay lamentaciones que valgan. Han perdido a su padre, ¿no?
me cuestionaron, me llamaron la atención. Yo los he escuchado con mucho respeto porque ¿qué les puedo decir? Una actividad que ni yo sé qué actividad se está haciendo, ni sé quién lo está haciendo, que estoy fuera de Lima, pero he ido. ¿Por qué cree que la cuestiona la hija a usted? No tiene, yo creo que tiene toda la razón en cuestionarme porque ha perdido a su ser querido. Y diga lo que me diga, yo no voy a entrar en el dime y direte por respeto a ese dolor. ¿Es cierto Pero lo sí, que dice? Pues sobre todo en el apoyo no, económico, legal y administrativo. mire, ¿Usted lo ha brindado? yo he ido al día siguiente a enterarme. eh, de inmediato he llamado a un profesional que me explique qué está pasando y Ujú. ese mismo día nos comunican que no había ya, o sea, la esperanza es lo último que se pierde, Ujú. ¿no? Pero ya no había alguna situación de que pudiera mejorar. Eso fue el pronóstico. Entonces, como católico dije, no, esto no, o sea, hay que orar. Hicimos una paraliturgia esa noche, al día siguiente también, ¿no? Y evidentemente ya yo ahí me entero la gran preocupación, pues, ¿no? Porque eh, ir a un establecimiento de salud, inmediatamente, yo nunca he pasado esos trámites, pero hay el seguro del carro, Sí, es ¿no? un Es todo tramitazo. un lío que, o sea, yo nunca he pasado eso, pero me cuenta, sí, y entonces de inmediato he intentado y ubiqué al muchacho, ¿no? Con la actividad, ¿no? Y le hice venir allí al hospital y le digo, conversen, resuelvan. Porque es simplemente decir, ¿dónde está el carro? ¿Quién es la persona? ¿No? Y de una vez que se investigue y que se sepa, ¿no? Entonces, eh, claro, yo de mi parte, ¿no? He hecho una contribución económica porque me da vergüenza hasta decir eso porque me está diciendo que no he hecho ni eso. Claro que he hecho eso, ¿no? Te lo voy a decir después que acabe porque quiero decirte la cantidad a ti nomás porque no me parece justo hablar de eso, Ujú. ¿no? Le hice una aportación económica en la sensatez y rapidez de que ya de inmediato toma todas las acciones, denuncia a quien tengas que denunciar, ¿no? Denuncia ante la policía, lo que tengas que hacer, tienes que hacer porque hay que llegar a saber dónde está el carro, porque entonces sabe quién es el dueño del carro, dónde está la persona. O sea, y yo he continuado mis actividades, Ujú. ¿no? Hemos estado el día que falleció, ¿no? Claro, cuando fallece un dirigente de izquierda, ¿no? Van todas las organizaciones políticas de izquierda y todos tienen pues su literatura de sus pronunciamientos y sus ajitos, ¿no? Sus lemas, y ha pasado por ahí pues 50 organizaciones de la izquierda peruana, que cada quien tiene su forma, su método, su tradición. Yo también he estado presente ahí, ¿no? Y luego ya el día de las exequias, que fue en el Callao, Ujú. también he ido, ¿no? He estado presente sin hacer protagonismo ni nada, acompañando, ¿no? Pero luego me entero ya por los medios públicos que no se ha resuelto el tema, ¿no? Que la persona que hizo su actividad, ¿no? De caravana Ujú. solamente ha dicho quién es, pero no han encontrado a la persona, al carro, al SWAT y todo esto. Entonces, esto yo lo he visto recién ayer y hoy día de inmediato he convocado una reunión citando a este muchacho, a los abogados, y para ver qué ha pasado, Sí ¿no? está tomando cartas en el Entonces, asunto entonces. entonces yo a sus dos hijos les pido disculpas. Nada va a reparar lo que está pasando con ustedes. Espero que esto hoy día mismo se identifique y se vea qué pasó y qué no pasó, ¿no? Porque nosotros como organización política, ¿qué le exigimos a un muchacho que no está afiliado al partido? O sea, no era una actividad del partido, era alguien que quería hacer una actividad. Evidentemente hay una responsabilidad de todo lo que está pasando y esperemos que eso se resuelva hoy mismo, ¿no? Para que se pueda, pues, ya no reparar la pérdida tan dura que tienen ustedes, pero que entiendo su dolor. No quiero discrepar con sus expresiones que dicen libremente que me están diciendo de todo, lo admito, lo acepto, ¿no? Pero no es ese proceder mío, mucho menos, ¿no? Pero esperamos resolverlo
como identificando al auto, o la camioneta, a la persona, la placa, el SWAT y todo ese lío que no permite pues ahorita terminar, imagino, gestiones económicas y también legales para las responsabilidades, ¿no? ¿Se acuerda usted que en los debates en los que participó usted en el Jurado Nacional de Elecciones había la pregunta ciudadana? Tenemos una para usted. Ya. Póngase, por favor, los audífonos. Ya. Hay una pregunta para terminar. A ver, por favor, Cabezón. Dale. No se escucha nada. Ponlo de nuevo. No escucho nada. A ver. Hola, mi nombre es Junior, tengo 32 años y mi distrito es San Miguel. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Como sabemos, todos los candidatos han prometido luchar contra la corrupción. Pero mi pregunta es, ¿qué nos asegura que usted va a luchar con la corrupción y no va a servir a la corrupción? Mi nombre es Ahí está. Bueno, eso nomás. Adelante. Sí, la lucha contra la corrupción ya no es un tema solo del gobierno, es un tema de toda la sociedad peruana. 25.000 millones de soles se pierden en la corrupción año por año, y la corrupción se ha juntado no solamente con la criminalidad, con la corrupción de funcionarios, sino con el mismo sistema político. Y se ha puesto en una valla muy alta, y creo que hoy la corrupción se ha institucionalizado y gobierna el país. Luchar contra ella no lo va a poder hacer solo un alcalde, un ministro, un presidente, sino toda la sociedad peruana. Yo he pensado varias veces cómo vamos a hacer, y nosotros desde el gobierno vamos a decir cero corrupción e implacable, y el ejemplo lo tiene que dar precisamente el cargo más alto del país, que es el presidente de la República. Con cero corrupción en la nominación de los equipos, en los contratos, en la gestión de las decisiones de políticas públicas, en los programas sociales, pero también en los altos negocios de Estado. Porque hoy solo se persigue al corrupto, por el que corrompe, sigue licitando como si nada. Sigue vendiendo como si nada. Cambian nombres y están ahí dirigiendo medios de comunicación, dirigiéndose empresas mineras, dirigiendo empresas de concesión, como si nada. Eso tiene que acabar. Yo me someto a la opinión pública total, a la comunidad, que es el principal mal que tenemos y es el responsable de la pobreza y el atraso en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, señor Roberto Sánchez, por haber asistido a esta entrevista. Lo comprometo. Para mi amigo Tonino, que quiere ser su ministro. Ahí está, mira, cumpliendo con su palabra. Ahí está, tanto decía para Tonino, que quiere ser ministro de Justicia, dice. Yo le recomendaría que no lo tome en serio. Ahí está el sombrero. Lo quería comprometer públicamente a que, en caso pues usted gane las elecciones, pues regrese, ¿no? Regrese a este pequeño y humilde programa para que pueda seguir respondiendo preguntas de interés ciudadano. ¿Sabes cumplir tu palabra? Claro, claro. Tú dijiste, si Sánchez viene y me regala un sombrero, acá está. Yo voy a bailar con él su himno Juntos por el Perú. Ese es para ti, para Tonino tengo otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces quiero que cumplas tu palabra. Yo, claro, voy a cumplir mi palabra. No tenemos acá, ¿cómo hacemos? Con audífonos. Con audífonos. A ver, dale. Espérate que mira dónde me llega el mío, viejo. ¿Tienes cámara central? Bueno, pero de repente así nomás sentaditos, ¿no? Porque no tenemos retorno. A ver, bájalo un poquito. Ahí está. Esa canción, ¿cuál es el origen, señor Roberto Sánchez? ¿La escucha? Sí. ¿La escucha ahí? ¿Cuál es el origen de esta canción? ¿Cuál es el origen? Estrofas hechas por el propio presidente Castillo. Sí. Estrofas hechas por él, estrofas hechas por mí.
y un chico Bájalo un poquito. ayudado de inteligencia artificial, Ah, sí. ¿no? Nos hizo varias muestras. Es un apurimeño, Ya. ¿no? Un chanca, Ajá. pero con estrofas hechas por el presidente y estrofas que yo también elaboré. Y eso, digamos, lo hicieron en conjunto, fue un proyecto que nació de usted. Ya lo puedo quitar. ¿Es algo que nació de usted o del propio presidente Castillo? Del propio presidente Castillo. Así como Ah. ruta castillista. Castillo. Ah, mire. Empecemos por donde aquí. El sombrero. Ponte mi sombrero. Que son bien Usa mi radio. costosos, ¿no? Vas a ir a, hermano, me dice, allí en Chota, hay un Ya. señor Segismundo. El micrófono. Un señor Segismundo, sí, presidente, lo conozco. Ajá. Ya. Patrón, ¿quién es patrón, presidente? Mi caballo. Móntalo. ¿El caballo que usted usa es de Sí, Castillo? Sí, patrón se llama. Ah, Entonces, esa canción me gusta mucho cuando dice Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Y cuando el presidente dice que esto trasciende la política, somos hermanos y compañeros. bueno, ese es el himno de la candidatura del señor Roberto Sánchez, a quien nuevamente le agradezco mucho por venir, en serio, por poder aclarar las dudas de la ciudadanía, y lo comprometo a que en caso pues usted llegue a segunda, bueno, mejor dicho, que gane la segunda vuelta, pues venga, ¿no?, a responder siempre. Esto está a su disposición.